Un saludo afectuoso para toda la audiencia y para el Ministerio Verdad Adventista. Agradecemos a Dios por el estudio de la lección número 4 para el sábado 22 de enero, Jesús nuestro hermano fiel. El versículo de memoria está en Hebreos 2:14 y dice: Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, también él participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Nuestro estudio en esta semana vemos a Pablo exponiendo en el segundo capítulo de su carta a los Hebreos la humanidad de Jesucristo contrastada en sus explicaciones del primer capítulo donde describe su divinidad y soberanía. En su primer capítulo presenta al Hijo en su majestad como la máxima manifestación del eterno Dios, creador y soberano y sustentador del universo. Hebreos 1 del 1 al 12. Distinto del Padre y a la vez plenamente divino. Pero en el capítulo 2 expone la verdad de Jesús plenamente humano, presenta a Jesús encarnado, frágil, aprendiendo en la escuela del sufrimiento, la obediencia y sujeto a la muerte, preparándose para ser hermano fiel y misericordioso sumo sacerdote en favor de los tentados. Hebreos capítulo 1 habla de Jesús como Hijo de Dios, gobernante de los ángeles y resplandor de la gloria divina y la fiel imagen de lo que Él es. Hebreos 1:3. Le vemos llamándole su Hijo y diciéndole que ocupe su lugar de honor a la diestra de su majestad y ordenando a todos los ángeles que lo adoren. Hebreos 1 del 5 al 7. Y el Padre declara su soberanía como Señor y Creador y sustentador. Hebreos 1 del 8 al 12. En Hebreos capítulo 2 nos presenta a Jesús el Hijo del Hombre, hecho inferior a los ángeles, aceptando la humanidad con su fragilidad hasta el punto de la muerte. Hebreos 2, 7 y 9. Le preséntase refiriendo a nosotros como sus hermanos. Hebreos 2:12. Destaca su fidelidad al Padre. Hebreos 2:13. Y cómo fue preparado por el sufrimiento para constituirse nuestro sumo sacerdote. Nuestro estudio se centra en dos temas sobre Cristo: nuestro hermano como redentor y nuestro hermano como modelo. Y finalizaremos con las aplicaciones personales. Comencemos, nuestro hermano como redentor. Pablo presenta a Cristo como nuestro hermano mayor, afirmando plenamente su humanidad. Expone delante de nosotros el misterio de la encarnación, destacando la naturaleza humana de Cristo. La importancia de este tema es indiscutible, pero no podemos evitar reconocer que es muy controversial en la Iglesia Adventista del Séptimo Día y que aún no poseemos una posición oficial concluyente. En teología se presentan dos posiciones sobre este tema de la naturaleza humana de Cristo, llamados prelaxaria y poslaxaria, términos que provienen del latín laxus, que significa desliz o caída, es decir, antes y después de la caída de Adán. Los prelaxarios entienden que Cristo toma la naturaleza humana impecable de Adán antes de su caída. Esta posición presenta la imposibilidad de que el ser humano pueda obedecer las demandas de la ley de Dios y que fue un privilegio exclusivo de Cristo. Los poslaxarios entienden que Cristo tomó la naturaleza humana que heredamos de Adán después de la caída. Esta posición presenta la posibilidad de que nuestra naturaleza caída podemos alcanzar la victoria sobre el pecado y la perfección aquí y ahora como Cristo. La importancia del tema la percibimos en la siguiente cita del Espíritu de Profecía. La humanidad del Hijo de Dios es todo para nosotros. Es la cadena áurea que une nuestra alma con Cristo y mediante Cristo con Dios. Esto ha de ser nuestro estudio. Cristo fue un verdadero hombre. Era Dios en la carne. Cuando tratemos este tema, quita tu calzado de tus pies porque el lugar en que estás, tierra santa es. Debiéramos emprender este estudio con humildad, el que aprende con corazón contrito
y el estudio de la encarnación de Cristo es un campo fructífero que recompensará al escudriñador que cava profundamente en procura de la verdad oculta. Mensajes Selectos, tomo 1, página 286. Aceptamos con humildad nuestras limitaciones ante la profundidad de este tema, pero al estudiarlo debemos aceptar las bases que la palabra de Dios nos brinda. Número 1. El tema de la encarnación y en especial de la naturaleza humana de Cristo dentro del plan de salvación toma como punto de partida la condición de donde Adán cayó y el precio pagado en la humillación, pasión y muerte de Cristo, seguido de la victoria en su resurrección, exaltación y entronización a la diestra del Padre, a fin de recuperar lo que se había perdido. Romanos 5:18 y 1 Corintios 15:45. Segundo, los dos Adanes son los únicos que tuvieron a Dios como Padre. Lucas 1:32-33 presenta al Hijo de María como el santo ser llamado Hijo del Altísimo. Y Lucas 3:38 en la genealogía presenta a Adán como Hijo de Dios. Tercero, los dos Adanes se introducen en el mundo con una naturaleza espiritual libre de mancha de pecado. Génesis 2:27 y 31 describe la creación en el sexto día del primer Adán, cuando Dios vio que todo había sido hecho en buena manera. Y en Hebreos 4:15 presenta a Cristo encarnado, tentado en todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuarto, se observa la distinción del segundo Adán, Cristo aceptando la humanidad cuando la especie se halla debilitada por 4000 años de pecado. Romanos 8:3 dice que tomó semejanza de carne de pecado. Segunda de Corintios 5:21 dice, el que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, a fin de que fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y para una mejor comprensión en este punto, citaremos al espíritu de profecía. Habría sido una humillación casi infinita para el Hijo de Dios revestirse de la naturaleza humana aun cuando Adán poseía la inocencia del Edén. Pero Jesús acepta la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado. Como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia, y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos, mas Él vino con una herencia tal para compartir nuestras penas y tentaciones y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. Deseaba toda la gente, página 32. Quinto, fueron muchas las desventajas que Cristo asumió en relación a Adán en su estado original al aceptar la humanidad. Y nuevamente citamos el espíritu de profecía. Dios dotó originalmente al hombre de una fuerza vital tan grande que le ha permitido resistir la acumulación de enfermedad atraída sobre la especie humana como consecuencia de hábitos pervertidos y ha subsistido por espacio de 6000 años. Si Adán al tiempo de su creación no hubiese sido dotado de una vitalidad 20 veces mayor que la de los hombres tienen actualmente, la especie con sus presentes métodos de vida y violaciones de la ley natural se habría extinguido. Al tiempo del primer advenimiento de Cristo, el género humano había degenerado tan rápidamente que acumuladas enfermedades pesaban sobre esa generación y abrían paso a una marea de dolor y a una carga de miseria indescriptible. Educación Cristiana, página 16. ¿Qué contraste el del segundo Adán cuando fue al sombrío desierto para hacer frente sin ninguna ayuda a Satanás? Desde la caída, la raza humana había estado disminuyendo en tamaño y en fortaleza física y hundiéndose más profundamente en la escala de la dignidad moral, hasta el período del advenimiento de Cristo a la tierra. Y al fin de elevar al hombre caído, Cristo debía alcanzarlo donde él estaba. Tomó la naturaleza humana y llevó las debilidades y degeneración del hombre. El que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros. Se humilló a sí mismo hasta las profundidades más hondas del infortunio humano, a fin de poder estar calificado para llegar hasta el hombre y elevarlo de la degradación en que el pecado lo había sumergido. Mensajes Selectos, tomo 1, 314. Sexto, a pesar de todo lo expuesto, no podemos considerar a Cristo como exactamente igual a nosotros. Cristo es el Inmaculado Hijo de Dios. La Biblia indica claramente su plena humanidad. Juan 1:14, Filipenses 2:8 y Hebreos 2:14.
pero también presenta una notable singularidad especial en Cristo cuando se compara con nosotros. Existen textos que usan palabras como semejante o conforme a nuestra semejanza, indicando que no eres exactamente igual a nosotros. Referimos nuevamente Romanos 8:3, Filipenses 3:7, Hebreos 2:17 y Hebreos 4:15. La naturaleza divina unida a la humana hacían que fuese capaz de rendirse a las tentaciones de Satanás. Aquí la prueba de Cristo fue más grande que la de Adán y Eva, pues Cristo tomó nuestra naturaleza caída pero no corrupta, y no habría de corromperse a menos que aceptara las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios. Manuscrito 57 de 1890, El Cristo Triunfante, página 210. Cristo no poseía la misma deslealtad pecaminosa, corrupta y caída que nosotros poseemos, pues entonces Él no había podido ser una ofrenda perfecta. Manuscrito 94 de 1893, El Cristo Triunfante 215. Séptimo, Cristo, a pesar de tener la divinidad y la humanidad fusionadas en su persona, venció el pecado en su condición humana y estuvo sujeto al peligro de ceder a la tentación. Hebreos 4:15, Hebreos 5 del 7 al 10. ¿Fue la naturaleza humana del Hijo de María transformada en la naturaleza divina del Hijo de Dios? No. Ambas naturalezas fueron misteriosamente fusionadas en una sola persona, el hombre Cristo Jesús. En él moraba toda la plenitud de la divinidad corporalmente. Alza tus ojos 258. Aunque aborrecía el pecado como perfecto odio, acumuló sobre su alma los pecados de todo el mundo. Inmaculado llevó los pecados de los culpables. Inocente se ofreció como sustituto de los transgresores. El peso de la culpabilidad de todos los pecados cargó sobre el alma divina del Redentor del mundo. Los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de cada hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres, y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiésemos ser justicia de Dios en él. Mensajes Selectos, tomo 1, 378 y 379. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída, Cristo no participó de su pecado en lo más mínimo. Estuvo sujeto a las flaquezas y debilidades que rodean al hombre. Fue conmovido por el sentimiento de nuestras debilidades y fue tentado en toda nuestra semejanza. Y sin embargo no conoció el pecado. Fue el Cordero sin mancha y sin contaminación. Si Satanás hubiera logrado con su tentación que Cristo pecara en lo mínimo, habría herido la cabeza del Salvador. Tal como sucedieron las cosas, solo pudo herir su talón. Si hubiese sido tocada la cabeza de Cristo, habría perecido la esperanza de la raza humana. La ira divina habría descendido sobre Cristo, así como descendió sobre Adán. Hubieran quedado sin esperanza Cristo y la Iglesia. Mensajes Selectos, tomo 1, 299. La tentación no es pecado. Jesús era santo y puro. Sin embargo, fue tentado en todo conforme a nosotros, pero con una fuerza y un poder que nunca el hombre tendrá que soportar. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 402. Sobre Cristo como sustituto y garante nuestro fue puesta la iniquidad de todos nosotros. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, la terrible manifestación de su desagrado por la iniquidad llenó de consternación el alma de su Hijo. Sintiendo él terrible el peso de la culpa que lleva, no puede ver el rostro reconciliador del Padre. En esta hora de suprema angustia atravesó su corazón un pesar que nunca podrá comprender plenamente el hombre. Tan grande fue esa agonía que apenas le dejó sentir el dolor físico. El deseo de toda la gente 701. Sean sumamente cuidadosos en cómo se ocupan de la naturaleza humana de Cristo. No lo presenten ante la gente como un hombre con tendencia al pecado. Él es el segundo Adán. El primer Adán fue creado como un ser puro y sin pecado, sin una mancha de pecado sobre él. Era la imagen de Dios. Podía caer y cayó en la transgresión. Por causa del pecado su posteridad nació con propensiones inherentes a la desobediencia. Pero Jesucristo era el unigénito Hijo de Dios.
Tomó sobre sí la naturaleza humana y fue tentado en todo sentido, como es tentada la naturaleza humana. Podía haber pecado, podía haber caído, pero en ningún momento hubo en él inclinación alguna al mal. Fue asediado por las tentaciones en el desierto como lo fue Adán por las tentaciones en el Edén. Comentario bíblico 7a, página 445. Que Cristo pudiera ser tentado en todo como nosotros y sin embargo fuera sin pecado, es un misterio que no ha sido explicado a los mortales. La encarnación de Cristo siempre ha sido un misterio y siempre seguirá siéndolo. Que cada ser humano permanezca en guardia para que no haga a Cristo completamente humano, así como uno de nosotros, porque eso no puede ser. Comentario bíblico 7a, página 446. Pablo en Hebreos 2.9 y en verso 14 al 16, y en el capítulo 4 del 14 al 16, y en el capítulo 7 verso 26, y en el capítulo 10 del 5 al 10, nos ayuda a comprender que Jesús, siendo divino, al adoptar nuestra naturaleza humana se convierte en nuestro sustituto y representante, en el fiel sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades e intercede por nosotros, el autor de nuestra salvación, autor y consumador de nuestra fe y nuestra única esperanza de redención y de vida eterna. El tema principal es Jesús viniendo a nosotros para ser nuestro Salvador y para revelar a Dios como realmente es. Hebreos 2.14. Nos describe también como esclavos del pecado sin poder de resistir al pecado. Romanos 7.14 al 24. Y bajo condenación y muerte eterna, y esclavos del diablo. Deuda que no podríamos pagar. Romanos 6.23. Nos presenta también a Cristo como nuestro hermano mayor que adoptó nuestra naturaleza humana y se convierte en nuestro pariente más cercano que nos redimió y que no se avergonzó de llamarnos hermanos. Es el fundamento del plan de la salvación y nuestra única esperanza de vida eterna. Todo esto estaba prefigurado en la Torá, cuando en los casos de una extrema pobreza alguien se vendía como esclavo y vendía su herencia. Se proveía la figura del Goel, el pariente cercano que le redime a él y su herencia antes de que llegara el año del jubileo, el año 50. Levítico capítulo 25 del 25 al 27 y del 47 al 49. Segundo tema, nuestro hermano como modelo. Hebreos 12 del 1 al 4. Describe a Jesús como nuestro hermano mayor, que adoptó la naturaleza humana y vivió entre nosotros para poder ser nuestro ejemplo de la correcta manera de vivir ante Dios. Jesús es la culminación de una larga lista de héroes de la fe presentada por Pablo y presenta a Cristo como el autor y consumador de la fe usando el griego archegos, autor, iniciador, pionero y precursor Hebreos 6:20, el que corre delante de los creyentes, y el consumador, traducido también como perfeccionador en la NBI, quien mostró fe en Dios en la forma más pura posible y corrió nuestra carrera con éxito y perfeccionó el arte de vivir por la fe. Jesús fue perfeccionado y aprendió la obediencia a través del sufrimiento. Hebreos 2, versos 10 y 17 y 18. Y Hebreos 5, del 8 al 10. Esto se volvió necesario por dos cosas. Primero, para hacer que su sacrificio fuera acepto, para que el Padre pudiera tener los medios legales para salvarnos. Hebreos 9:14, Hebreos 10 del 5 al 19. Y segundo, para presentarlo como nuestro ejemplo, Hebreos 5:9, para constituirlo somos sacerdote misericordioso y fiel, sin pecado, a pesar de haber sido tentado conforme a nuestra semejanza, para ayudarnos cuando somos tentados. Hebreos 2:18. Él aprendió la obediencia como ser humano al someterse y confiar en la voluntad de Dios por sobre la suya. Y nosotros debiéramos hacer lo mismo. Hebreos 5:9. Por lo tanto, Pablo concluye, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Vamos a las aplicaciones a nuestra vida. Tomemos en consideración la siguiente declaración del Espíritu de Profecía. Muchos consienten
que era imposible para Cristo ser vencido por la tentación. En tal caso no podría haberse hallado en la posición de Adán, no podría haber obtenido la victoria que Adán dejó de ganar. Si en algún sentido tuviésemos que soportar nosotros un conflicto más duro que el que Cristo tuvo que soportar, Él no podría socorrernos. Pero nuestro Salvador tomó la humanidad con todo su pasivo, se vistió de la naturaleza humana con la posibilidad de ceder a la tentación. No tenemos que soportar nada que Él no haya soportado. El deseo de toda la gente es página 92. Por medio del conocimiento y la asociación con Cristo, nuestro único ejemplo perfecto, podremos ser como Él. La comunión con Cristo, cuán inefablemente preciosa es. Cuando los primeros discípulos oyeron las palabras de Cristo, sintieron su necesidad de Él, le buscaron, lo encontraron y le siguieron. Lo acompañaron a los hogares, en torno a sus mesas, en el claustro secreto y en el campo. Le acompañaron cual alumnos al maestro, recibiendo a diario sus lecciones de sus labios. Lo acostumbraban como siervos a su Señor, para aprender de él sus deberes. Le servían contentos y alegres. Lo seguían cual soldados a su comandante, peleando la buena batalla de la fe. Esta conformidad con Jesús no pasará inadvertida para el mundo. Es un tema que se notará y se comentará. El cristiano quizá no esté consciente del gran cambio, porque mientras más se asemeja a Cristo, en carácter más humildemente pensará de sí mismo, pero todos los que lo rodean lo verán y lo sentirán. Aquellos que han tenido la experiencia más profunda en las cosas de Dios son los que están más lejos del orgullo y la exaltación propia. Son los que están más humildemente pensando de sí mismos y los que tienen las ideas más elevadas en cuanto a la gloria y la excelencia de Cristo. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, 206 y 207. Les deseo un feliz sábado en la presencia del Señor y bendiciones abundantes para todos.